¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es sábado, sábado 15 de marzo por la noche. 15 de marzo del 2024, sábado por la noche. Ya es casi hora de ir a descansar. Pero quería comentar con ustedes acerca de una película que vi. Ya hace años que la había visto, pero no la recordaba bien. Se llama El joven Juárez. La vi un tanto motivado por la fecha. Se aproxima un aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez García. Y pues dije, voy a ver. Me metí al internet a ver que. Y hay 5 películas. El internet sugiere 5 películas. Y dentro de ellas está esta, El joven Juárez. Dije, voy a recordarla porque, repito, yo me acuerdo que yo la vi en la primaria, en la escuela primaria. Nos proyectaron una vez la película de Benito Juárez. Yo estaba en sexto de primaria. No sé si se acuerdan que antes en la escuela, en los años 60, nos llegaban a dar cine. Le decíamos al cinito. Nos daban un cinito gratis en la escuela donde yo iba, en la primaria donde yo iba. Iba ahí en la colonia agrícola oriental, en una escuela que se llama Antonio de Mendoza, ahí en la calle Rojo Gómez y Sur 16. Sur 16, sí. Ahora se llama Rojo Gómez, antes se llamaba Oriente 241. Ahora se llama Rojo Gómez. Ahí estudié la primaria y recuerdo que ahí nos pasaron esa película, El joven Juárez. Y en su momento me conmovió, en su momento pues, yo era un muchachillo de 10 años, pues obviamente me conmovió y estás fresco en la clase de historia que el maestro te relata la vida de Juárez, la obra de Juárez, pues lo que el maestro nos puede enseñar de acuerdo a los libros de texto, sin entrar mucho en detalle, porque recordemos que los libros de texto en México pues son un calendario de estudios pues para darnos una descripción genérica de la historia de México. No es una descripción a detalle de la historia de México, sino imagínense, no habría tiempo suficiente para cubrir calendarios tan extensos. Pero recuerdo que el maestro, aprovechando que acabábamos de ver una parte del capítulo de la vida de Juárez, la vida y obra de Juárez, nos proyectaron esa película ahí en la primaria, 1968 la vimos esa película, El joven Juárez. Y la quise ver, la quise recordar hoy, la quise recordar repito, porque se aproxima un aniversario luctuoso más del presidente Juárez, que por cierto, hace como un medio año quise ir a ver nuevamente la tumba del presidente Juárez, pero está cerrado. Yo había leído en el internet que estaba abierto. No, está cerrado. E insistí hace como un mes. No, más. Como 2 meses. Como 2 meses insistí y volví a ir y estaba otra vez cerrado. Dije, válgame. Y ahí estuve tocando la puerta a ver si alguien abría para ver la tumba del presidente Juárez ahí en el Panteón de San Fernando, ahí en la colonia Guerrero. Y pues no he tenido la suerte. La última vez que entré al Panteón de San Fernando, ahí en la colonia Guerrero, en el Metro Hidalgo, justamente afuera del Metro Hidalgo, pues yo creo que fácil fue que, pues por ahí, por esa época más o menos, 1966, 1967, que yo recuerdo que mi papá me llevó a ver al Panteón de San Fernando. Mi papá también era una persona muy admiradora del presidente Juárez. Y él me llevó ahí al Panteón de San Fernando. Y sí, la verdad, sí se conmueve uno. Sí, a pesar de que yo era un niño cuando fui a verla, pues sí. Sí llega la vibra de estar frente a la tumba de un personaje, yo creo que de los más importantes, de los personajes históricos más importantes de México,
de América y del mundo, ¿eh? De América y del mundo, porque ahora que analiza uno la aportación que tuvo Benito Juárez García a México y al mundo, a la historia del mundo, pues la obra que logró Benito Juárez en su momento y a través de los años fue una hazaña enorme, 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 fue una hazaña enorme. El haber logrado, imagínense ustedes, el haber logrado en 1856-57, el haber logrado la hazaña de separar la iglesia del Estado, en aquellos tiempos en donde la iglesia católica era un poder de poderes, así, un poder de poderes. ¿Desde qué? Desde la época de Constantino, imagínense, desde 1400, 1300 y tantos, el Imperio Romano adaptó el catolicismo como su religión oficial, pues hasta 1856, que el presidente Juárez logró separar la iglesia del Estado. La iglesia católica era el poder de poderes. Era el poder de poderes. En México gobernaba la iglesia católica. Un nacimiento tenía que registrarlo la iglesia católica. Una boda la iglesia católica. Tenía validez un nacimiento y reconocimiento, un nacimiento de un niño solamente mediante la certificación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica expedía el acta de nacimiento, la certificación de que había nacido alguien, la certificación de que alguien se había casado, la certificación de que alguien había muerto. Toda esa documentación, toda esa documentación legal la controlaba y emanaba de la Iglesia Católica. Entonces, repito, en un momento tan difícil, siquiera de pensar que se pudiera separar el poder religioso del poder político, pues era impensable. Era casi impensable pensar que eso pudiera llegarse a dar. Pero sí se dio, lo logró el presidente Juárez. Lo logró el presidente Juárez y pues, repito, fue una aportación histórica a nuestro país, a América Latina y al mundo. Al mundo. Pues sí, esta película del joven Juárez, no es un peliculón, he de serles franco, no es un peliculón. Está bien ambientada, está bien actuada, no se merece el Oscar, pero pues está bien ambientada, está bien actuada y logra el propósito de transportar al espectador, logra el propósito de transportar al auditor a la época que vivió el presidente Juárez. A la época que vivió el presidente Juárez. Y la verdad, yo les he comentado en algunos videos que a mí en lo personal sí me llega, me impacta mucho todo el sufrimiento que tuvo este hombre para llegar a donde llegó y para contribuir a la historia de nuestro país como lo hizo el presidente Juárez. Ahí son los actores. María Elena Márquez, Humberto Almazán en el papel de Juárez, se me hizo un buen papel. Y Domingo Soler, los Soler eran necesarios casi en cualquier producción cinematográfica de los años 30, 40, 50. Los hermanos Soler eran el pelo de todas las sopas. Pero sí es una película mexicana que se rodó en 1954, dirigida por Emilio Gómez Muriel y protagonizada, como ya les comenté, por María Elena Márquez, Humberto Almazán, Domingo Soler. La trama principalmente relata los primeros años de la vida de Benito Juárez en Oaxaca y está basada en la biografía de una biografía escrita que se llamó El verdadero Juárez, de Héctor Pérez, y Juárez y su México, por Ralph Roeder.
Y tengo entendido que sí se grabó en Oaxaca. De hecho, pasan escenarios de Monte Albán. El que se está viendo ahorita en pantalla es un escenario de Monte Albán. También pasan escenarios de Mitla y de la ciudad de Oaxaca. Principalmente se grabó en la ciudad de Oaxaca. Aunque sí hubo algunas otras escenas que se grabaron en otros lugares, pero sí se grabó en la ciudad de Oaxaca. Y pues narra la infancia de Benito Juárez, el sufrimiento, que el Benito Juárez quedó huérfano desde pequeño. Él tendría como unos 6, 7 años cuando murió su mamá. Su papá murió antes y quedó prácticamente al cuidado de la hermana, aunque vivió los primeros años, después de que murió su mamá, vivió los primeros años con un tío, pero debido al maltrato que sufrió por parte del tío, pues Benito Juárez decidió emigrar a la ciudad de Oaxaca en busca de su hermana, de su hermana Josefa, que trabajaba en la casa de la familia Maza, de don Antonio Maza. Y afortunadamente ayudaron a Benito Juárez y le dieron trabajo también en la casa de los Maza. El señor Antonio Maza le dio trabajo. Y ahí trabajó un tiempo, pero el que realmente contribuyó a su formación fue Antonio Salanueva, que se apiadó del niño Juárez y le enseñó el oficio de encuadernador. Tenía una imprenta y ahí le enseñó el oficio de encuadernador. Y gracias a eso que estuvo cerca de un hombre de letras, de un hombre de, ahora sí que de libros, literalmente de libros, porque el señor empastaba libros, pues eso fue lo que motivó y ayudó mucho a desarrollar el intelecto que ya traía. Yo creo que ya traía nato el intelecto Benito Juárez, su avidez, su ambición por aprender, por salir adelante, y la cercanía con los libros y el haberse encontrado con un personaje como Antonio Salanueva, yo creo que fue determinante en la vida de Benito Juárez. Se dieron esa combinación de eventos para, digamos, endurecer la niñez, endurecer la vida de Benito Juárez, para conocer el sufrimiento desde abajo, y ese sufrimiento lo motivó a estudiar, a aprender, primero aprender a hablar español, porque no hablaba español, hablaba zapoteca, y por esa situación pues era víctima de discriminación. Y después su intelecto, su avidez por aprender, y repito, la serie de eventos que se dan alrededor de él, pues como que se conjuntaron todas las condiciones para que Benito Juárez desarrollara el intelecto que desarrolló, y el haber logrado encumbrar hasta diputaciones locales en Oaxaca, la Corte de Justicia ahí en Oaxaca, la Suprema Corte a nivel nacional, hasta la Presidencia de la República. Hasta la Presidencia de la República. Le tocó uno de los eventos más duros en la historia de México, pero él logró con su inteligencia, su preparación, su destreza, su decisión, su convicción, sus principios y su amor por el pueblo, su amor por el país, lo hicieron sacar fuerzas de donde ya no había fuerzas, y él se sobrepuso a las circunstancias y vamos, logró ganar la guerra de reforma, que tampoco era fácil, porque siempre los conservadores, la clase acaudalada del país, siempre ha tenido mucho poder militar, mucho poder económico. Y el haberlos derrotado, el haber emitido la Constitución del 57, las leyes de reforma, el haber combatido al ejército francés, el haberlo expulsado, el haber sufrido él la expulsión del país, el haber tenido que emigrar a Cuba, a Nueva Orleans, que su familia tuviera que salir huyendo para preservar la vida, que en el extranjero murió su hijo,
que pasaron lejos de vivir riqueza y de vivir posiciones y de vivir estatus, pues lo único que vivieron fue tristeza, dolor, destierro, hambres, pobreza. Y es ahí la grandeza de Benito Juárez, que a pesar de estar todo en contra de Benito Juárez, logró sacar adelante al país. Logró restablecer la república cuando todo parecía que nos íbamos a caer. Nada. Benito Juárez levantó el país. Claro, también contó con el apoyo de grandes mexicanos, grandes patriotas que le ayudaron a construir el país que hoy tenemos. Esta película, repito, no se merece el Oscar, no es un peliculón, no lo es, pero sí ayuda a... describe la pobreza, la niñez, la juventud de Benito Juárez, todas las humillaciones que sufrió. Hay momentos en la película que los describe la película, actos de clasismo, de racismo, de humillación, y tal parece ser que estamos escuchando hablar a los que se manifestaron hace 2 semanas, 3 semanas en el Zócalo, que apoyaron a Lorenzo Córdoba. Hagan de cuenta personajes así, con ese desprecio por la gente, así de indios, de patarrajadas, de mugrosos y de nacos y de chairos, así. La película esa del joven Juárez, hay escenas en las que hagan de cuenta que no ha pasado el tiempo en cuestión de clasismo y de racismo. Les repito, yo ya la había visto hace muchos años, en la primaria, ya la había visto, no me acordaba muy bien de la película, me acordaba algunos destellos. La he visto otra vez y sí, describe la infancia de Benito Juárez y sí revive uno un tanto la importancia que este personaje tuvo en la historia de nuestro país. Si tienen un tiempo, si gustan, se las recomiendo. Yo creo que van a refrescar un poquito la parte de la historia que vimos en tercero de primaria o en cuarto de primaria, y quizá les agrade. Yo creo que les va a agradar. Repito, no es un peliculón así que digamos qué bárbaro, qué bruto, qué película, pero creo que sí llena las expectativas. Yo la encontré en YouTube. Y si gustan verla ustedes, ahí la pueden encontrar en YouTube. Pues eso era lo que quería platicar con ustedes, amigos, amigas. Les agradezco por llegar al final de este video y les aseguro que nos vemos en otro video. Que tengan la mejor de las noches. Gracias.